Como ustedes hace un momentito estaban viendo la diapositiva y lo están viendo ahorita, un corazón contrito y humillado hacia nuestro Dios. Ciertamente en algún momento todos nosotros nos hemos llegado a sentir así delante de nuestro Dios cuando hemos cometido una seria falta, una gran ofensa, y nos sentimos profundamente entristecidos y arrepentidos, pero a veces nada más por haber ofendido a alguien en especial, ya sea a un esposo, una esposa, a un hermano, una hermana, etcétera. Pero a veces no nos damos cuenta de quien ofendemos principalmente, a quien lastimamos principalmente, es a nuestro Dios. Cuando hemos llegado nosotros a experimentar realmente eso, ese profundo dolor por haber ofendido y lastimado a nuestro Dios y a lo que amamos también, a veces solamente nos quedamos en ello y buscamos el perdón de Dios. Pero lamentablemente a veces no nos proponemos en nuestro corazón en reivindicarnos con nuestro Dios, es decir, en ponernos a cuentas con nuestro Dios, en estar dispuestos a cambiar por completo nuestra actitud hacia nuestro Dios y hacia los demás. Cuando Dios, hermanos, ve un corazón contrito y humillado hacia Él, es porque espera que el hombre mismo, la persona misma, se vuelva a nuestro Dios con la entera disponibilidad de hacer su voluntad, la voluntad de nuestro Dios, y abandone por completo su pecado, abandone por completo, hermanos, sus malas acciones y se vuelva a Él enteramente. En el Salmo 51, versículo 17, conocemos la historia, el trasfondo de esta oración. El rey David, de una vez que el rey David pecó severamente contra nuestro Dios por haber hecho que una mujer adulterara, Betsabé, que tomó una mujer que era casada, fornicó con ella, y al hacerle ver nuestro Dios su error, su pecado, lo vemos ahora en esta situación. En el Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A este espíritu contrito y humillado, de hecho la misma palabra, hermanos, quebrantado o contrito, que en el hebreo, en su contexto original es daká, en hebreo, implica una mente quebrada, una mente derrotada, una mente rendida, una mente avergonzada y humillada por sus malas acciones. Y es por eso que el rey David en su oración decía: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado dice: no despreciarás tú, oh Dios. En el momento en que usted y yo hemos pecado contra nuestro Dios, ¿qué hemos sentido? ¿Qué hemos experimentado? ¿Placer? ¿Solamente preocupación por las consecuencias de nuestras acciones? ¿O hemos experimentado ese arrepentimiento genuino
Que muchos se arrepienten solamente porque no les salieron bien las cosas. Pero ¿qué sentimientos nosotros hemos experimentado? Déjeme decirle que solo el hombre que no teme a Dios, hermanos, simple y sencillamente no sentirá nada. Pero los que realmente amamos a nuestro Dios, hermanos, seguramente que vamos a sentir lo mismo que el rey David. Nos vamos a sentir, hermanos, humillados. Nos vamos a sentir completamente quebrados, interiormente avergonzados delante de nuestro Dios. Y debemos de tener mucho cuidado al estar en una situación así, porque podemos tener dos reacciones. Ya se hace el volvernos a nuestro Dios, el buscar el perdón de Dios, o simple y sencillamente encaminarnos hacia la muerte, como dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando nos habla precisamente del arrepentimiento que es para vida y el arrepentimiento que es para muerte. Conocemos el caso de Judas Iscariote. Este hombre se arrepintió de haber traicionado al Señor, de haberlo vendido por 30 monedas. Este hombre se arrepintió y fue entregado sangre inocente. Regresó las 30 monedas de plata, completamente arrepentido. Pero triste, lamentablemente, no buscó el perdón de Dios. Una vez que Satanás nos lleva a esa posición, una vez que Satanás logró seducirnos a través del pecado, a través del placer, una vez que nos lleva cautivos en el pecado, nos pone en esa situación y nos hace sentir un ser más despreciable del mundo, el ser más miserable, el ser más malo, con la finalidad de que tomemos nuestra peor decisión y quitarnos la vida o apartarnos de Dios. Qué bueno que no fue así en el caso también de del rey David. Que el rey David, hermanos, que gracias a que el corazón del rey David fue precisamente, dice, constritado, quebrado por nuestro Dios, él se volvió a nuestro Dios diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. El rey, hermanos, no solamente se sintió avergonzado, apenado, humillado cuando fue descubierto por nuestro Dios. Cuando el profeta Natán fue a exhortarlo con la palabra a nuestro Dios y puso en evidencia el pecado que él había cometido, que prácticamente muchos no sabían de lo que el rey David había hecho, ni con Betsabé, ni con Jehú. Se me fue el nombre del esposo de Betsabé, Urías Eteo, Urías Eteo. La mayoría no sabían, o tal vez algunos sabían, pero no se atrevían a decir algo porque, cállate, es el rey. ¿Quieres que te mate? O nadie se atrevía a poner en evidencia el pecado del rey, o es que nadie sabía. Pero lo único que no le temía al rey y que todo lo sabía era nuestro Dios, y es por eso que Dios envió a su profeta. Y una vez que puso en evidencia su pecado, hermanos, el espíritu del rey David fue quebrantado, fue humillado. Por algo el Señor nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 4: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Dios, a través de su profeta y a través de su palabra, hermanos, estaba haciendo que el rey David realmente reconociera su pecado, aceptara su pecado, se arrepintiese de su pecado y sintiera una profunda tristeza por haber ofendido a nuestro Dios, por haber lastimado a nuestro Dios.
Porque Dios mismo le decía, hermanos, que porque él había despreciado la palabra de nuestro Dios. Ciertamente, hermanos, iba a haber serias y fatales consecuencias. Mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, en el capítulo 12, y en el versículo 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, enfermó gravemente. Y conocemos la historia, que después murió. No se trata de que nuestro Dios, hermanos, haya descargado su ira, su enojo sobre el hijo, sino que si por la mala acción, hermanos, por la mala acción que el rey David había provocado que el nombre de nuestro Dios fuese blasfemado, ahora imagínese el trato y la humillación que iba a recibir el hijo de ellos, el hijo de él, evitándole así mucho mal al niño. El niño no moría, no había nada, en el sentido de que no perdía nada, al contrario, porque en él no iba a haber pecado. En él no iba a haber pecado, evitándole así el juicio de nuestro Dios, hermanos, que cosa que usted y yo, bueno, seremos juzgados por nuestras propias acciones. Romanos capítulo 2, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Pero ciertamente, hermanos, una vez que el rey David fue humillado, una vez que él quebrantó su espíritu, contristó su espíritu hacia nuestro Dios, y una vez que él clamó a nuestro Dios, hermanos, Dios le perdonó su pecado. Dios le perdonó su pecado porque se había vuelto a nuestro Dios, precisamente porque se había arrepentido y se había ciertamente humillado, como lo estamos viendo ahí en el Salmos, en el capítulo 51, del 1 al 4. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente eso, sino que él también se dispuso a hacer algo para nuestro Dios, como dice en el Salmo 51, en el versículo 12 en adelante. Miren lo que dice la Escritura. En el Salmo 51, versículo 12 en adelante: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, fíjese muy bien, mire lo que está diciendo el rey David: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice: no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Había prácticamente una mente, un corazón, hermanos, completamente dispuesto. ¿Y sabe a qué, hermanos? A consagrarse en la santidad de nuestro Dios. Un corazón contrito y humillado, dispuesto a consagrarse en predicar, en proclamar la palabra a nuestro Dios a todos los transgresores. Un corazón contrito y humillado, hermano, dispuesto a consagrar su vida en adoración a nuestro Dios. No es meramente, hermanos, el hecho de sentir solamente tristeza y dolor por haber ofendido a nuestro Dios. En el momento en que usted y yo también, nosotros, hermanos, fuimos contristados por nuestro Dios cuando se nos predicó la palabra, cuando se nos confrontó con nuestro propio pecado, cuando se nos hizo saber la gravedad de nuestro propio pecado, cuando se nos hizo saber, hermanos, que a través de mi pecado yo
ofendo y lastimo el corazón de nuestro Dios. Acuérdense lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, y le dolió a Dios en su corazón. Esa debe ser la principal razón por la cual nosotros debemos de sentir una profunda tristeza y dolor en nuestro corazón, porque a través de mis propias y malas acciones había estado lastimando, golpeando constantemente el corazón de un Dios puro, limpio y justo. Por esa principal razón yo tenía que avergonzarme y humillarme delante de nuestro Dios. Aparte también después, porque el pecado los esclaviza. Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Que nos hace ser como Satanás, mentirosos, etcétera, etcétera. Pero principalmente porque nos convertimos en enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 10. Éramos enemigos de Dios, dice. Y es que toda persona que se asocia con el mundo, que se hace amigo del mundo, hermano, se convierte en enemigo de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Es lo que nos dice Santiago. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y lamentablemente el rey David, y note quién, hermanos, note quién, un hombre que desde muy temprana edad había consagrado su vida al Señor, un hombre que venció a un hombre llamado Goliat con la fe en el Señor. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios le dio victoria para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Cómo es que un hombre tan valiente, hermanos, que luchaba contra leones, que luchaba contra osos, que luchó contra un hombre triple, más grande que él, que luchó contra muchos gigantes, hermanos, fue vencido por el pecado de la fornicación? Fue vencido por Satanás mismo, porque fue vencido por la pereza. Terminó siendo cautivo de su propio pecado y vino a ofender gravemente a nuestro Dios. Y usted y yo también fuimos vencidos por el pecado y caímos gravemente en las consecuencias del mismo. Y cuando se nos predicó y se nos habló de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mácula, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, nosotros también fuimos confrontados con nuestro pecado y quisimos también reconciliarnos con nuestro Dios, así como lo hizo el apóstol Pedro, que una vez que negara a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, allá en Mateo capítulo 26, dice que lloró amargamente. Pero después de que pasaron los días, hermanos, lo vemos allá en Hechos capítulo 2, versículo 14, puesto en pie con los 12 varones hermanos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 36 les dice después al pueblo judío: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice que se compungieron de corazón, sintieron lo mismo que el rey David, se humillaron, fueron quebrados, fueron quebrantados, fueron hechos pedazos internamente, y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué era lo que decía el rey David? ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer para reivindicarme con mi Dios? Para ponerme a cuentas con mi Dios. Y Dios puso eso en su corazón, que de acuerdo a las palabras de nuestro Dios, hermanos, ¿qué espera Dios de un espíritu contrito y humillado? Espera en que se consagre, hermanos, en la santidad de nuestro Dios. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, provoca en mí, oh Dios mío, un corazón, dice, un corazón limpio, una mente juiciosa, una mente cabal. Solo cuando el hombre, hermano, se avergüenza de su pecado, estará siempre dispuesto a no volver a la inmundicia del mismo. Una vez que usted y yo, hermanos, hemos tenido conciencia de la gravedad del pecado, lo sucio, lo inmundo que es el pecado, hermanos, ya no queremos volver a él. Miren lo que dice la Escritura. Vaya conmigo rápidamente en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Miren lo que dice la Escritura. Cuando el cristiano se vuelve al pecado, hermanos, miren lo que está pasando. Usted ha visto lo asqueroso que es cuando, al menos yo lo personal he visto, cuando un perro, una vez que vomita, hermanos, se vuelve a tragar su propio vómito. Y es algo verdaderamente asqueroso. Una puerca, hermanos, en su ámbito se llena de lodo, de toda esa suciedad, de todos esos desperdicios. Sin embargo, cuando es lavada y limpiada, queda bien bonita, pero regresa a su ámbito, a lo que está acostumbrada, y vuelve otra vez a revolcarse entre toda esa inmundicia. Así es el cristiano cuando se vuelve al pecado. Una vez que el rey David, hermanos, fue contristado y humillado por nuestro Dios, él deseaba ahora consagrar su vida al Señor, mantenerse en la santidad de nuestro Dios, diciéndole precisamente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dispuesto a no regresar ciertamente al pecado, hermanos, y consagrar más su vida, más su corazón a nuestro Dios. Porque solamente viviendo en la santidad de nuestro Dios, hermanos, algún día podremos tener nosotros la promesa de poderle ver cara a cara. Dispuesto, hermanos, ciertamente a vivir en la santidad de nuestro Dios, vivir dedicado a nuestro Dios, para que precisamente nuestra mente, hermanos, no fuese distraída, no fuese conducida por otro lado. Y es por eso que la santidad, hermanos, el hecho de apartarnos de la inmundicia del pecado, hermanos, en aquel tiempo ciertamente con el arrepentimiento hacia nuestro Dios, pero también con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Dios siempre. Como dice precisamente el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mire, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios a través del rey David. Ahora él decía: mi inmundicia, la inmundicia de mi pecado está enfrente de mí, está en mí, pero tú tienes el poder de limpiar mi alma, devolverme el gozo de la salvación. Basta con que tengas piedad y misericordia de mí y perdones mi falta. Si lo has hecho, recrea en mí un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme ese juicio justo. Quiero tener ese juicio justo delante de ti para honrarte y glorificarte. Y si nuestro Dios, hermanos, a nosotros también, si nuestro Dios nos contristó también y nos dio el perdón de nuestras ofensas, el perdón de nuestros pecados, fue para que nos consagráramos a Él.
para que viviéramos dedicados a Él, hermanos, para que procuremos su santidad. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, 2 de Corintios capítulo 7 y en el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué, hermanos? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ciertamente el rey David, hermanos, una vez que le puso en evidencia su pecado y una vez que él reconoció, dijo, sí, he pecado con Dios. Y el profeta Natán le dijo, sí, David, tú pecaste, pero ¿sabes qué? Dios ha remitido tu pecado. No vas a morir. Pero ¿y qué si hubiera habido 2 testigos? Como decía la ley en Levíticos capítulo 22. ¿Qué si hubiera habido 2 testigos y pudieran testificar delante de nuestro Dios? Este hombre fornicó juntamente con Betsabé. ¿Sabe qué era lo que decía la ley? A ambos fornicarios tenían que sacarlos de la ciudad y apedrearlos. Morían. Pero por cuanto no hubo testigos, hermanos, el rey David no pasó por ese juicio. Sin embargo, Dios le perdonó. No se agradó en lo absoluto nuestro Dios del pecado, pero también le dijo, Dios te ha perdonado, porque Dios vio en él un espíritu contrito y humillado, y sobre todo dispuesto en enmendar y en corregir su vida, enfocarse a nuestro Dios. Y Dios a usted y a nosotros también nos ha perdonado, como le decía hace un momento en Hechos capítulo 2, en el versículo 22 en adelante, con aquel pueblo judío que crucificó a nuestro Señor Jesucristo, que pecó severamente contra nuestro Dios. Y es por eso que cuando el apóstol Pedro le dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice que se compungieron de corazón, temieron también delante de nuestro Dios y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para remendar esto, para corregir esto? Y el apóstol Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 42, hermanos, que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día como 3,000 personas, obedeciendo al mandamiento del Señor, no al mandamiento del apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tenía ninguna autoridad ni poder para poder mandar o hacer un mandamiento. Lo que el apóstol Pedro estaba señalando era la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 15-16, o Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era una orden del Señor, no era una orden del apóstol Pedro. Así como usted y yo, cuando nos convertimos al Señor y obedecimos el Evangelio del Señor, recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué espera Dios de usted y de mí? En realidad tenemos un espíritu contrito y humillado. Cuando participamos de la comunión, hermanos, tenemos un espíritu contrito y humillado. Reconocemos nuestra falta, el pecado que hemos cometido, pero también estamos dispuestos a enmendar eso, a enfocar más nuestra vida al Señor. Eso es lo que Dios espera. Y no solamente eso, hermanos, sino que también nuestro Dios espera. El Señor espera que nos consagremos en proclamar la palabra a nuestro Dios. Mire lo que dice Salmo capítulo 51 y en el versículo 13. Dice después, una vez que Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores más bien se convertirán a ti. Entonces enseñaré, predicaré, anunciaré. La mejor manera, hermanos, de volvernos a nuestro Dios en obediencia es ocupándonos de su obra. El rey David, hermanos, una vez que fue contristado por nuestro Dios, se comprometió seriamente con la proclamación de la palabra.
Estaba comprometiendo su vida, no solamente a gobernar un pueblo, sino a apegarse a la ley y también a predicar la palabra de nuestro Dios, los juicios de nuestro Dios. Porque dice precisamente, hermanos, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, para que también otros que hayan pecado igual que yo, se vuelvan a ti, con este mismo espíritu contrito y humillado, para que se vuelvan a ti buscando el perdón de sus faltas y de sus pecados, para que se vuelvan a ti buscando un espíritu recto que tú hagas en ellos, para que hagas en ellos también, hermanos, para que les des la salvación, el gozo de la salvación, que yo en un momento, dice el rey David, perdí. Por eso decía, hermanos, en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué cree que dice el rey David, vuélveme el gozo? Lo había perdido. Ahora ya no estaba el gozo de la salvación, ahora estaba la tristeza de la muerte, el cual lo espantaba, lo atormentaba en sus días, en sus momentos de angustia. Pero él se comprometió. Y si nuestro corazón también fue contristado por nuestro Dios, hermanos, ¿no deberíamos de hacer acaso lo mismo? ¿No deberíamos de comprometernos, hermanos, muy seriamente con la palabra de nuestro Dios? Si nuestro Dios hizo de nosotros, hermanos, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, fue para que anunciésemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Para que prediquemos a Cristo también. No solamente para que vengamos aquí y nos gocemos de la palabra de nuestro Dios. No solamente para que vengamos aquí y nos gocemos de las alabanzas. No solamente para que vengamos aquí para pasar el tiempo, sino hay un compromiso de por medio. Un espíritu contrito y humillado hacia nuestro Dios, hermanos, es aquel que está dispuesto a consagrar su vida al Señor. Es aquel que está dispuesto a predicar la palabra de nuestro Dios, porque para esto el Señor nos ha llamado. Para esto el Señor nos ha limpiado de nuestra inmundicia y de nuestro pecado, para que también nosotros nos comprometemos, hermanos, en predicar la palabra a nuestro Dios. Y no solamente eso, hermanos, para terminar ya con este punto, un espíritu contrito y humillado hacia nuestro Dios, ¿qué espera de Él? Que se consagre también en la adoración a nuestro Dios, que consagre su vida en adoración hacia nuestro Dios. Mire lo que dice el Salmo 51 y en el versículo 14 y 15. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No hay mejor sacrificio para nuestro Dios, hermanos, que un corazón entregado en obediencia hacia nuestro Dios, en gratitud hacia nuestro Dios. Cuando nosotros consagramos nuestra vida, hermanos, en el servicio a nuestro Dios, no solamente en un día de adoración, sino nuestra vida en servicio, en holocausto hacia nuestro Dios, en alabanza hacia nuestro Dios, hermanos, Dios se agrada. Nuestra vida será como un olor fragante. Miren lo que dice Efesios capítulo 5. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, en el versículo 1 y 2. En relación a nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios. Mire, qué tremendo desafío. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Qué dice? Con olor fragante. Con olor fragante.
Dice la Escritura, hermanos, en relación a Noé, que cuando Noé salió del arca y él ofreció un sacrificio a nuestro Dios, dice que tomó de los animales más puros y ofreció holocausto a nuestro Dios. Y dice que fue un olor fragante, un olor tremendamente agradable a nuestro Dios. Pero ¿sabe qué fue lo que produjo? ¿Sabe de dónde venía ese olor fragante en el cual Dios se deleitaba? No eran lo que lo olían, como cuando uno pasa por un restaurante, qué rico huele, y se imagina un ribeye, un tibón, ¿verdad? No es el olor de la comida, no es el olor de la carne, que por esto está bien cara. No, era la obediencia misma, hermanos. Lo que causa el olor fragante es la obediencia misma a nuestro Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, morir en la cruz. La muerte en la cruz, hermanos, era la muerte más horrible, más terrible, más humillante y más vergonzosa, porque era para únicamente los criminales con lo peor de la escoria humana. Morir crucificados era algo verdaderamente vergonzoso, hermanos. El Señor murió de esa forma, pero ante la presencia de Dios, hermanos, murió como lo más excelso, lo más grande, lo más delicioso, lo más puro y lo más agradable, porque murió en obediencia hacia nuestro Dios. Y si usted y yo precisamente consagramos nuestra vida al Señor, será como un olor fragante. ¿Se acuerdan cuando les hablé acerca de la epístola acerca de los romanos? Que somos más que vencedores. Somos vencedores en Cristo Jesús. Que cuando los romanos venían de sus batallas, precisamente, y los esperaban en Roma, en la capital de Roma, y cuando el ejército entraba, hermanos, ya en las calles ya había muchos pétalos de rosas, y se hacía un olor fragante, porque eran muchísimas. Y ellos eran recibidos de esa manera, con un olor fragante, triunfantes. Para ellos era un olor de triunfo. Pero para los que venían atrás, para los prisioneros, no era un olor fragante, era un olor de muerte. Porque una vez que llegaran, hermanos, a las prisiones, eran asesinados, iban a morir. Tu vida hacia el Señor, ¿qué es, hermano? ¿Un olor fragante? El cristianismo que tú practicas, el cristianismo que tú profesas, ¿es un olor fragante para nuestro Dios o es un olor para muerte? Si deseamos que sea un olor fragante, hermanos, acuérdate lo que Dios espera de un espíritu contrito y humillado hacia Él. Que consagremos nuestra vida en su santidad, que consagremos nuestra vida en su palabra, que consagremos nuestra vida en adoración a nuestro Dios. Y de esta manera, hermanos, siempre estaremos en paz con nuestro Dios. Y cuando se llegue el momento, hermanos, del juicio, podamos estar aceptos ante la presencia de nuestro Dios. Como decía el apóstol Pablo, termino con esto, en 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y con su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso, mis amados hermanos, acordémonos que algún día el Señor vendrá y lo que Él espera encontrar de nosotros, un espíritu contrito y humillado, dispuesto a vivir su vida consagrada a nuestro Dios para la honra y gloria de nuestro Dios. Si tú, mi amigo, mi amiga, sientes que le has fallado a nuestro Dios, que has cometido una grave falta delante de nuestro Dios, pero que deseas ponerte en paz, a cuentas con nuestro Dios, este es el momento. Este es el preciso momento en que tú puedes reconciliarte con nuestro Dios. Pero ya no solamente es necesario que tú reconozcas tu pecado,
y que también estés dispuesto a vivir tu vida, ahora tienes que obedecer a los mandamientos del Señor. Y los mandamientos del Señor es que tú conozcas el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, por lo tanto no obedece al Evangelio, será condenado. Por eso, si tú realmente deseas que ese pecado que está delante de ti y delante de nuestro Dios sea borrado, sea quitado, tú necesitas ser expuesto a la sangre preciosa de Cristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa lo que hayas hecho. Aquí no es necesario que tú confieses tu pecado. Dios lo conoce y eso es más que suficiente. Pero Dios está dispuesto a perdonar tu falta si tú crees en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Si te arrepientes de todos tus pecados. Romanos capítulo 3 versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de paz. Pero también tienes que estar dispuesto a confesar su nombre delante de todos los hombres, como lo hizo aquel eunuco funcionario de Candace. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó para el carro, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice que se fue gozoso, contento, porque también había recibido el perdón de sus pecados, así como el rey David. Y tú lo puedes hacer en este día, si estás dispuesto a consagrar tu vida al Señor en obediencia. Mientras cantamos un himno, puestos en pie, hermanos, todo aquel que pueda hacerlo, y tenemos esta alabanza hacia nuestro Dios.